estimadas hermanas y hermanos, estimadas amigas y amigos todos, un gran saludo y continuamos con nuestras reflexiones cuaresmales, con estas breves reflexiones cuaresmales que no por breves pues quieren ser superficiales, sino al contrario, de manera breve, pero hacer una profundización a lo que nos invita la Iglesia durante la Cuaresma, a esta preparación espiritual para participar en la gran celebración en Semana Santa de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hay que decir que efectivamente toda la preparación de la Cuaresma es para llegar después de 40 días a celebrar la Semana Mayor. Y repito, la pasión, muerte y resurrección del Señor, a celebrar la Semana Santa, semana central en la vida del cristiano, que después aterriza en el Triduo Pascual todavía de una manera más específica para celebrar esa pasión, muerte y resurrección del Señor en el jueves, viernes, sábado santo y en el domingo de resurrección. Y precisamente es en torno al misterio pascual de Cristo, a esta pasión, muerte y resurrección del Señor, giró la primera predicación de toda la Iglesia, giró el querigma, el anuncio, la evangelización de toda la Iglesia, gira en torno a este misterio pascual la celebración de la Eucaristía y toda la vida sacramental de la Iglesia, y también el comportamiento del cristiano en una vida nueva. La Iglesia nos dice en todas las actividades el discípulo de Cristo está llamado a vivir este misterio pascual, porque en todas las actividades hay participación en la pasión y en la muerte de Cristo para también participar en su resurrección. Todas aquellas dificultades nos hacen, cuando son sufridas de manera cristiana, llevando nuestra propia cruz, todas esas dificultades hacen alusión a esa participación del cristiano en la cruz, la enfermedad, la injusticia, la simple fatiga en el trabajo, en la vida. Estamos participando en la pasión, en los sufrimientos de Cristo, y finalmente participamos también en su muerte, para después participar también en su resurrección. Todos los gozos, todas las alegrías legítimas que va teniendo el discípulo de Cristo también son adelantos de la resurrección del Señor. Y por supuesto la vida sacramental es un morir místicamente al pecado, es un entregar nuestra vida para también místicamente ya desde ahora tener una prenda de la futura resurrección, la alegría de la vida eterna, el gozo de seguir a Cristo, de ser sus discípulos y de ya estar participando en ese misterio pascual. Por eso, después de las palabras de la institución, coloquialmente dichas palabras de la consagración, decimos: la asamblea aclama, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Siempre es el misterio pascual el que nos está alimentando en nuestra vida cristiana. Marcados con el misterio pascual estamos desde el bautismo y celebramos siempre este misterio pascual, siempre que celebramos la Eucaristía, y vamos hacia la consumación de los tiempos y hacia la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Todo eso está englobado en el misterio pascual de Cristo, el sufrimiento y la muerte que eran castigos por el pecado y que se introducen por el pecado, sin embargo, se transforman en un camino de resurrección, en un camino de vida por el misterio de Cristo. La muerte para el cristiano ya no es ese castigo como era antes, sino ahora es participar con el Señor del mismo destino que tuvo Cristo. Y Él nos promete así la vida eterna. Un pequeño comentario a lo que el ladrón pide, el buen ladrón, y lo que le responde Jesús, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le dice: hoy mismo
estarás en el paraíso conmigo. Es algo bellísimo porque es una promesa para nosotros mismos, para nuestra muerte. Si somos cristianos, si somos fieles discípulos del Señor, fieles seguidores de Él, somos verdaderos cristianos, entonces, y vaya que en la iglesia y en la iglesia católica se es verdadero cristiano, si queremos, si somos fieles a lo que la iglesia nos va proponiendo, tenemos esa bellísima promesa de Cristo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bien, para esto nos invita la iglesia a un camino de mortificación que puede sonar muy negativo, pero no, es un morir al pecado y un vivir en el gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque es una identificación gozosa con el Señor. Quien muere al pecado, aunque tiene que sufrir la limitación del no dejar que su carne haga lo que quiera, etcétera, sin embargo tiene el gran gozo de compartir con Jesús esa perspectiva de la resurrección, porque Cristo nos comparte su resurrección, nos llama a la resurrección, nos promete la resurrección si nosotros morimos a nosotros mismos, y eso se llama mortificación. La mortificación no tiene un sentido negativo ni un sentido masoquista, sino tiene un sentido, todo un sentido, al identificarnos con Cristo, que es la verdadera vida y que nos enseña el camino para la verdadera vida. Pues bien, en la Cuaresma se nos invita a realizar obras importantes que nos hacen morir a nosotros mismos y resucitar para una vida nueva. ¿Cómo nos santificamos de manera especial en la Cuaresma? Los padres de la Iglesia nos lo han dicho, nos lo dice la Escritura, por ejemplo, con la oración, el ayuno, la limosna. Y ya Jesús mismo nos decía cómo había que dar con largueza en la limosna a nuestros hermanos, cómo hay que ayudar a nuestros hermanos, cómo todo lo que hagamos con el más insignificante de los seres humanos, Jesús dice, lo estás haciendo conmigo. Entonces es la limosna. Los padres de la Iglesia dicen dar de comer. Cuando digo padres de la Iglesia, recordemos que son todos los santos doctores y escritores que nos dan su reflexión a través sobre todo de los primeros siglos de la Iglesia, y nos dicen: cuando damos de comer al pobre, alimentamos a Cristo. Cuando lo recibimos porque no tiene casa, recibimos a Cristo, etcétera. Son frases muy fuertes que Jesús ha dicho en Mateo 25, lo que hicieron con aquel más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es esa limosna que es ese desprendimiento de nosotros mismos, no un acto de soberbia, el decir dar de lo que me sobra, eso lo hace cualquiera. Dar de lo que tienes. Jesús alaba el desprendimiento de la viuda, que da 2 moneditas, y dice: Jesús ha dado más que todos, porque ha dado no de lo que le sobraba, sino lo que ella tenía. Y Dios valora la limosna no tanto por la cantidad, sino valora la limosna porque tanto te das a ti mismo. Entonces es algo importante. No se trata de humillar al prójimo, decir te doy una limosna y ya vete, no. Significa me doy a mí mismo. Es el verdadero sentido de la limosna. Hemos tomado la limosna en un sentido peyorativo, la palabra limosna, como dar algo de lo que nos sobra, como dar algo humillando al otro. No, es darte a ti mismo en lo que tú tienes, compartir de lo que tú tienes. Es la noción, compartir fraternalmente y al mismo nivel con el pobre, es mi hermano y estamos al mismo nivel ante Dios, compartir de lo que yo tengo. El ayuno, ya Jesús decía lo que es el ayuno mismo. Más vale el ayuno, está en la Escritura, no un ayuno material, sino un ayuno de pecado. Que evitemos el pecado, que prescindamos del pecado en nuestra vida, que nos lo quitemos, que extirpemos ese cáncer de nuestra vida que es el pecado, y sobre todo el pecado contra la fraternidad. Un verdadero ayuno que nos lleva a la comunión con nuestros hermanos. Por eso un ayuno de críticas, un ayuno de
de no hacer difamación, un ayuno de no hacer calumnias, un ayuno de que más bien va hacia la comprensión, a la valoración del hermano, un ayuno de todas nuestras actitudes negativas hacia nuestros hermanos, de actitudes que devalúan al hermano, que lo desprecian. Al contrario, una actitud agradable a Dios es ese ayuno de todas esas actitudes negativas y esa valoración de nuestro prójimo. Y por otro lado, la oración, un tiempo especial para elevar nuestra oración, elevarnos hacia lo más sagrado que es Dios. El acto más noble del ser humano, podríamos decir, es ese reconocer a Dios, esa actitud de adoración, ese dar gracias a Dios por sus beneficios, es esa comunicación, es esa elevación hacia Dios. Yo diría que es el acto más noble del ser humano. Reconocer a su Creador, reconocer toda la bondad de Dios, reconocer que uno es beneficiario de tantos dones que Dios nos quiere dar. La oración es expresión de eso, es abrir nuestro corazón hacia Dios para darle gracias, para reconocer que Él es nuestro Dios, para saber quién es Él y quiénes somos nosotros, según aquella oración muy breve de San Agustín: Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí. Una oración muy breve, pero muy profunda. Conozca lo altísimo que eres tú y conozca quién soy yo, tan limitado, tan pecador, y que sin embargo somos objeto de la misericordia de Dios. Obras buenas que la Iglesia nos invita a practicar: oración, ayuno, la limosna. ¿Qué más podríamos decir para esta Cuaresma y para todas las Cuaresmas? La Cuaresma es un tiempo intenso de lo que la Iglesia debe de vivir siempre, siempre. Son momentos, son acentos que litúrgicamente se hacen en la Iglesia, pero la vida del cristiano siempre es participación en la pasión, muerte y resurrección del Señor, siempre. El Concilio Vaticano II dice: hasta en el trabajo hay una participación, en la fatiga de la pasión y muerte del Señor, y en la alegría después de haber realizado el trabajo y de lo que se ha creado, la alegría de una participación en la resurrección de Cristo. ¿Qué otras 2, 3 obras son importantes en la Cuaresma? El mandamiento de la Iglesia: confesarse al menos una vez al año, reconciliarse con Dios al menos una vez al año. Sabemos que es una exageración, como si alguien dijera: me baño solamente una vez al año. Pues claro, es una exageración, pero como para poner un límite, como para poner un mínimo de los mínimos, al menos una vez al año reconciliarme, recibir el sacramento de la reconciliación, que no solamente perdona los pecados sino que además nos da una gracia especial para perseverar en la fidelidad a nuestra vocación cristiana. También comulgar por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque el recibir, hay una promesa de Cristo, Juan 6, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre no tendrán vida en ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y la Iglesia, como buena madre, nos dice al menos una vez al año. Qué bueno si lo haces diario, qué bueno, excelente, pero al menos una vez al año recibe el cuerpo de Cristo, gran sacramento de la salvación. Y yo diría, complementando, que hacer un gran propósito de participar en la Eucaristía, por lo menos los domingos, por lo menos todos los domingos. La Iglesia nos invita a llevar en este ritmo dominical, llevar una vida verdaderamente cristiana, y se aseguran muchas cosas yendo a misa el domingo. Y es muy importante la misa del domingo, no porque lo diga como si la Iglesia estuviera interesada en que se cumpliera un mandamiento meramente externo. No, esto es del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. Y nos dice a todos: celebren esto, a toda la Iglesia, celebre la Eucaristía. Y es toda la Iglesia la que celebra la Eucaristía. El sacerdote la preside. El sacerdote hace su servicio ministerial presidiendo la Eucaristía, pero es
toda la asamblea la que celebra la Eucaristía, no como sacerdotes ministeriales, pero sí como sacerdotes bautismales, una asamblea sacerdotal. Por el bautismo todos somos sacerdotes, y ese sacerdocio se canaliza en el sacerdocio ministerial que es otorgado a los obispos y a los presbíteros para celebrar la Eucaristía, para celebrarla con el pueblo de Dios, juntamente con todo el pueblo de Dios. Importantísima la celebración de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía. Es algo esencial en la vida del cristiano y en la vida de la Iglesia. Y por eso es importantísimo ir a participar en la Eucaristía dominical. ¿Y por qué el domingo? Porque es el día del Señor. Dies Domini, ese gran documento que el Papa San Juan Pablo II nos brindó a la Iglesia, y en el cual nos hace reflexionar la profundidad del día del Señor, santificar el día del Señor. La misa el domingo es esencial. Ojalá que hagamos un firme propósito de jamás dejar de participar en la misa del domingo, en la misa dominical, y sepamos, por decirlo coloquialmente, aquel que va a misa el domingo, por decirlo coloquialmente, ya tiene la mitad del boleto de la salvación, pero igualmente aquel que no va a misa el domingo, pues como que está labrando su camino hacia está yendo por un camino de condenación, porque no está entrando en comunión con Cristo Salvador en la Eucaristía. Y decimos, se muere como se vive. Si alguien nunca va a misa, lo más probable es que muera sin estar yendo a misa. Corrijamos, si es que no estamos en esa perspectiva, participemos gozosamente en la Eucaristía del Señor, tengamos ese gran gozo de participar en la Eucaristía dominical, y por qué no, también cuando podamos en la Eucaristía entre semana. Y si logramos el gran ideal de la Eucaristía diaria, veremos cómo toda nuestra vida se transforma en Cristo presente realmente en la Sagrada Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa.